Hola, ¿qué tal, Icarix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí un lunes más en nuestro canal de YouTube donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX y en esta ocasión os vamos a enseñar un dispositivo muy interesante que de verdad os va a sorprender. Este dispositivo es el de Pixa 360 del fabricante Teven. Teven es un fabricante que no solamente se dedica a fabricar dispositivos KNX, sino que también fabrica otro tipo de dispositivos. Tiene representación en más de 60 países, como por ejemplo Gran Bretaña, España, Suiza, Singapur, en fin, en un montón de lugares. No te voy a hablar mucho sobre este fabricante porque ya vamos a tener una saga de tutoriales donde vamos a ver a un representante de Teven aquí en España y nos va a hablar sobre esta compañía, pero bueno, si tienes curiosidad de saber más cosas del fabricante Teven, puedes entrar en su web, ahí tienes toda la información. Pero sí es cierto que te voy a contar un dato muy curioso que cuando yo me enteré me sorprendió, me dije, ostras, qué cosa más interesante o qué cosa más curiosa. Y es que ¿de dónde viene el nombre de Teven? Nuestro calendario actual de 365 días del año se remonta al antiguo Egipto, ya que hace más de 3500 años los antiguos egipcios ya calculaban lo que es la noche y el día con relojes solares, de agua, obeliscos y este tipo de cosas. Bueno, pues el fundador de Teven, que se llama Paul, pues el fundador de Teven quiso ponerle el nombre de la empresa a una de las ciudades más importantes del antiguo Egipto, del Valle del Nilo, que es Tebas. Y de Tebas, pues de ahí viene el nombre de Teven. Un dato curioso para que lo tengáis en cuenta. A mí realmente me resultó muy curioso, por eso lo estoy contando para que sepáis de dónde viene este nombre de Teven. Aquellos que nos siguen en nuestro canal ya habréis visto nuestros tutoriales sobre la visita que hicimos a la feria de Frankfurt, al Light and Building, donde os mostramos un montón de cosas interesantes y novedades del mundo KNX. Una de las cosas que nos sorprendió fue el stand del fabricante Teven. Nosotros nunca hemos trabajado con Teven, es la primera vez que ha llegado a nuestras manos un dispositivo Teven y lo hemos estado trasteando. Bueno, pues allí en la feria es donde descubrimos o donde conocimos a uno de los responsables de Teven en España, que se llama Gabriel, ya lo conoceréis más adelante en otros tutoriales, porque vamos a hablar de producto Teven, y ahí fue donde conocimos este dispositivo tan curioso que os va a poner la cabeza loca. El dispositivo en cuestión es el Pixa 360, referencia 2269-200, este es el modelo blanco. También lo tenéis en modelo negro y este detector, a diferencia de otros detectores, lleva incorporada una cámara. Con esta cámara lo que estamos haciendo es detectar los distintos píxeles que hay en una habitación, es decir, coge un cuadrante de la imagen que está tomando, la divide en distintos sectores y esos sectores o esos píxeles está continuamente analizando estos píxeles para ver si cambia de color y en función de eso es capaz de hacer cosas. Cosas como por ejemplo contar el número de personas que hay en una sala, saber la ubicación exacta de una persona dentro de una zona, es decir, podemos tener un cuadrante definido de una zona determinada y podemos saber el número de personas que hay en ese punto en concreto o saber si una zona determinada es una zona con mucha afluencia de público. Podemos también saber el volumen de ocupación de una zona por hora. Podemos también saber el porcentaje de uso que tiene esa zona. Podemos hacer un montón de cosas a través del algoritmo que tiene introducido el detector y a través de la captación de la imagen que vamos a hacer a través del detector. Y todo esto lo puedes monitorizar a través de una app gratuita que te puedes descargar en tu teléfono móvil y ahí puedes ver o puedes manejar los ajustes que vamos a ver en este tutorial sobre el manejo de este detector que es, como digo, es una pasada. Vamos a hablar de las características que tiene este detector. Para eso me voy a ayudar de un pequeño resumen que he elaborado donde menciono las características que para mí son, digamos, las más importantes que debemos de saber a la hora de si queremos trabajar con este detector o si queremos comprarlo. En primer lugar, el dispositivo tiene una cobertura de 360 grados, por eso se llama The Pixel 360. Está diseñado para trabajar en interiores a distintas alturas. Tenéis que tener en cuenta que si lo colocamos a distinta altura, pues va a tener distintos rangos de alcance o zonas que pueda cubrir. En la ficha técnica tenéis una planilla o digamos un cuadrante donde podéis ver las distintas alturas de montaje a la cual lo podemos colocar y las zonas que cubriría. Por ejemplo, en la cuadrilla que viene en la ficha técnica, como digo, vais a tener que la altura de montaje la podéis colocar el dispositivo a 2,5 metros, a 3, a 3,5 metros, a 4 metros y a 4,5 metros. Si lo colocamos a la altura más alta, a 4,5 metros, nos indica que podemos cubrir en movimiento una zona de 171 metros cuadrados, que sería aproximadamente 11 metros
por 15,5 metros. Y en posición sentado podía cubrir unos 102 metros cuadrados, que serían 8 metros y medio por 12 metros, 12 metros de estancia, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que una estancia de 11 metros por 15 metros y medio es una zona muy amplia para cubrir, utilizando todas las cosas que os voy a contar de este detector. Por tanto, tiene una cobertura fantástica para poder cubrir estancias relativamente grandes. Puedes definir hasta 6 zonas diferenciadas para el detector. Por tanto, puedes tener 6 controles de alumbrado y 6 controles de clima. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que o bien por ETS o bien mediante la app del dispositivo, un solo detector puede o le puedes asignar 6 zonas diferenciadas en una misma estancia. Imaginar, por ejemplo, una sala de espera en un hospital. Pues nosotros podemos coger esa sala de espera que está detectando el detector a través de su cámara y la podemos diferenciar en 6 zonas independientes. Estas 6 zonas independientes van a poder tener el control de 6 circuitos de alumbrado independientes y 6 controles de clima también totalmente independientes. ¿Tiene que tener 6? No, puede tener una sola zona, 2 zonas, 3 zonas, hasta 6 zonas. Totalmente configurable por nosotros y es súper útil para poder definir distintas áreas de trabajo en lugares donde tengamos distintos ámbitos o distintas funciones diferentes en lo que es un entorno laboral, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, como antes he dicho, imaginaros un hospital o un centro de salud donde tenéis una sala de espera, donde vais a tener luego una sala de curas, donde vais a tener, no lo sé, pues todas esas zonas diferenciadas las podéis diferenciar dentro de lo que es la app, marcándolas como la vais a ver luego, que os lo voy a mostrar dentro de lo que es la app. Y cada zona es independiente en alumbrado y climatización. Puedes saber el número de personas que hay en una zona y mediante la app puedes saber su ubicación exacta dentro de la sala. El número de personas te lo va a estar continuamente enviando al bus el dispositivo. Es súper interesante. Y luego también puedes saber si un número de personas están muy aglomeradas en una zona determinada. Para todo el tema que tenemos hoy día de COVID y todo esto, es súper útil. Es decir, súper recomendable porque es muy interesante cuando queremos saber si en una sala, en un lugar determinado, pues no supere esa sala el número de personas que a lo mejor es capaz de tener para prevenir o tener precaución frente a acciones de COVID. La cámara te va a mostrar imágenes de baja resolución que van a cumplir con el reglamento de protección de datos, y esto ha sido auditado y contratado por DEKRA, que es una empresa que se dedica a auditar proyectos de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Una de las cosas que nos preocupa mucho es que si el detector tiene una cámara, se puedan ver imágenes o se puedan grabar imágenes que podamos identificar a personas. Bueno, pues eso no se puede hacer con este detector porque cumple con el reglamento de protección de datos. De hecho, se ha auditado por una empresa externa que eso se cumple, y vais a encontrar todas las imágenes pixeladas para que no se pueda detectar o identificar a las personas que va a captar este detector. El dispositivo es KNX Secure, por tanto vas a garantizar también la seguridad de tu proyecto. Dispone de un control automático de la iluminación en función de la presencia, de la luminosidad, para el control de iluminación y climatización también. Como dispone de 6 zonas, o puedes tener un control de hasta 6 zonas, puedes asignar distintos niveles de iluminación, de luminosidad, para que se conecte la iluminación o el clima, asignando tú esos valores a cada una de esas zonas. Es súper interesante. Puedes diferenciar entre movimiento y presencia por medio del cambio de píxel que capta la cámara. Es decir, tú vas a tener en la app dos tipos de cuadrados. El cuadrado verde, o cuando tú ves un cuadradito verde que se te enciende dentro de lo que es la app, te vas a dar cuenta de que ahí se ha producido un movimiento en esa zona. Si tú lo tienes en rojo, lo que te detecta es que hay alguien ahí, que no se está moviendo, pero que hay alguien ahí. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo hacemos a través de que vamos a captar o captamos una imagen de la zona que vamos a cubrir. Cuando hay un cambio en la tonalidad o en el color del píxel de esa zona en concreto, te lo va a detectar como una presencia. Hay algo extraño ahí que es de color diferente de lo que tengo memorizado en la imagen que he tomado anteriormente. Y cuando ese cambio de color va pasando de píxel a píxel, lo interpreta como que existe un movimiento. Por tanto, hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros detectores que la detección de movimiento lo hace con calor, este lo va a hacer con la detección del cambio de color en los píxeles de la fotografía que ha tomado previamente. Tener en cuenta también, otra cosa importante, es que tiene un sensor de temperatura y estamos leyendo la temperatura y la podemos enviar
al bus, es decir, algo súper interesante para saber a qué temperatura está una habitación. Pero tener en cuenta una cosa, este sensor de temperatura te va a medir la temperatura del detector donde está colocado. Por tanto, si tienes el detector colocado en el techo, pues la temperatura que te va a captar es la temperatura que tienes en el techo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta si queremos coger esa temperatura para hacer control de clima, ¿de acuerdo? Es decir, si vamos a vamos a mandar la orden de arrancar el clima, parar el clima, en función de una temperatura que está en el techo, esto hay que tenerlo en cuenta. A mí particularmente me gusta más lo que son los termostatos, pero si tenemos distintas salas donde no tenemos termostatos y queremos tener un valor aproximado de la temperatura, nos puede valer perfectamente usar la temperatura del detector. No es lo más fino, hay que reconocer que no es lo más fino, pero bueno, si ya tenemos un dispositivo que hemos comprado y hemos pagado para que no haga ciertas funciones y también nos está leyendo la temperatura, pues genial. En caso de que haya una actualización de firmware, podemos actualizarlo lo que es ETS por medio de ETS y lo que es el propio dispositivo a través de la app del dispositivo. Otra cosa interesante, disponemos de regulación constante de luz. ¿En cuántas zonas? ¿En una, en dos, en tres o incluso en las 6? Es súper interesante que tú tengas una zona dividida en 6 sectores y cada uno de ellos de forma independiente va a tener una regulación constante de luz. Os recuerdo que la regulación constante de luz es cuando hay una aportación de luz natural por alguna ventana o lo que sea y en función de esa luz natural que no entra por las ventanas, la iluminación se regula, no se enciende al 100%. Ese brillo de las luminarias se va regulando automáticamente en función de la aportación de luz que no entra por las ventanas. Por tanto, un día que sea lluvioso, oscuro, raro, que haya nubes, que haya mucha luz solar y después por las nubes se baja la iluminación, aquí esto viene estupendo porque podemos hacer una regulación constante y la iluminación artificial se cambia automáticamente. Podemos tener un control de la ventilación para hacer que entre aire fresco a lo que es la zona que estamos cubriendo con hasta 3 umbrales. Es decir, podemos asignar 1, 2, 3 umbrales, por ejemplo, a partir de 3 personas que arranque la ventilación natural y me entre aire fresco. O a partir de 3 personas hago una cosa, cuando llegamos a 5 hago otra cosa y cuando llegamos a 10 hago otra cosa diferente. 3 umbrales. Una cosa que me parece súper interesante y es que puedes programar el dispositivo mediante ETS sin tener que pulsar el botón de programación. ¿Por qué? Porque la app que tienes en el teléfono móvil activa el botón de programación para que no tengas que subirte al techo, las escaleras, desmontar el detector, pulsar el botón de programación. Lo puedes hacer automáticamente a través de la app que lleva incorporada, que tienes en tu teléfono móvil. Lo veo súper interesante porque en muchas ocasiones, en muchos proyectos me ha pasado que el cliente ha tenido que colocar los detectores de presencia o de movimiento y después me ha tocado tener que ir detector por detector, tener que desmontarlo y pulsar el botón de programación. Ahora, con esta app, puedes hacerlo de forma automática, envías la programación con ETS y tan solo le dices a la app, botón de programación encendido y se vuelca automáticamente toda la programación que hayas hecho en ETS. Como datos técnicos a tener en cuenta, diremos que el dispositivo necesita alimentación a 230 voltios, además de bus. Aquellos que sean de América Latina, habría que consultar la ficha técnica, no me he fijado en esto, pero en América Latina trabajamos a 60 Hz, creo que 110 voltios, habría que confirmar con el fabricante si el dispositivo puede trabajar para esas tensiones. También hay que darle bus para poder comunicar con KNX. El rango de medición de la luz está entre 5 y 3000 lux. El consumo en espera es de 1,6 vatios. Tiene un funcionamiento de trabajo entre menos 5 grados y 45 grados. Es decir, podemos trabajar perfectamente con un detector de este tipo en un edificio de oficinas, en un hotel, incluso que esté el detector cerca de la entrada donde pueda haber temperaturas un poco más extremas, como digo, menos 5 grados centígrados, es decir, temperatura bajo cero, y 45 grados centígrados. Y también que disponemos de este dispositivo en versión color blanco y en versión color negro, que muchas veces para todo el tema de las tiendas de ropa y centros comerciales se está estilando colocar los dispositivos en color negro porque lo que hacen es colocar el techo descubierto donde se vean las instalaciones, las bandejas, los cables, pero todo lo pintan de negro y estos detectores pues en color negro pues quedan bastante bien y no se identifican o no se ven así a simple vista al ser de color negro. Como usos que le podemos dar a este tipo de aparato, pues podemos decir, por ejemplo, en una tienda de ropa. ¿Qué cosas podemos hacer en una tienda de ropa? Pues, por ejemplo, podemos saber en qué lugares
lugares se encuentran nuestros clientes en nuestra tienda. O también podemos ver mediante un mapa de calor, que lo vamos a ver en la app, que hay muchos clientes en la misma zona, o que durante todo un periodo de un día hay muchos clientes en ciertas zonas determinadas. Esto me sirve para predecir si, por ejemplo, mi campaña de marketing, donde he puesto, por ejemplo, ropa nueva o ropa con descuento, está funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, si yo veo que hay mucha gente que se está moviendo por la misma zona, pues puedo predecir que mi campaña de marketing está funcionando. O incluso puedo también ver si hay gente que me quiere robar porque se estén moviendo por una zona determinada. O incluso puedo saber si hay alguna zona que está excluida al público, puedo ver si alguien está entrando a ese tipo de zona porque a lo mejor le haya puesto simplemente una valla o un papel donde diga no pasar o este tipo de cosas. Pues podría ver a través de ese mapa de calor que si la gente está haciendo caso y no me está entrando a la zona que he asignado. También sería muy útil en lugares donde guardamos equipaje. Imaginaros un hotel o un lugar donde la gente deja el equipaje y después se va, pues bueno, a través de este sensor podríamos saber si alguien ha entrado a lo que es la habitación de equipaje, por ejemplo, a curiosear, a coger alguna maleta o este tipo de cosas. También es muy interesante para saber si una sala de espera está llena de gente, porque pensar que este detector nos va a contar el número de personas que hay en una estancia. Por tanto, si nuestra sala de espera está llena de gente, o imaginaros un supermercado, que muchas veces las cajas del supermercado se van abriendo conforme se va acumulando el número de personas en las cajas que están abiertas. Pues podríamos hacer lo mismo. Podríamos colocar distintos detectores en los distintos pasillos de cajas e ir avisando a los dependientes para que vayan ocupando sus cajas registradoras, las vayan abriendo, porque la cola en distintas cajas ya se está llenando. Tiene muchas aplicaciones, de verdad, no solamente para el control de alumbrado, no solamente para controlar el clima, sino también para saber dónde están las personas, qué están haciendo y si hay muchas personas en un lugar determinado. Para trabajar con este dispositivo, lo primero que hicimos fue darle una tensión adicional a 230 voltios, conectarle un bus. Y lo que hicimos fue, para hacer nuestras pruebas, ponerlo en un mástil, en una vara de PVC, donde colocamos el dispositivo a 2,5 metros, a 3,5 metros, si no recuerdo mal, del suelo. Y para sujetar esa vara le colocamos una maleta que tenemos nosotros de viaje, le metimos libros, le metimos mucho peso para que no se moviera. Y una vez que ya teníamos definida dónde iba a colocarse ese detector en nuestra oficina para hacer las pruebas, lo que hicimos fue con cinta aislante marcar en el suelo la posición donde se encontraba lo que es la bolsa y la zona de cobertura que iba a cubrir. ¿Para qué? Para que nosotros cuando nos moviésemos por la oficina supiéramos que estábamos dentro de la zona que iba a cubrir o estábamos fuera de la zona que íbamos a cubrir. De esta manera podríamos saber si el detector detectaba correctamente o no nos detectaba. Una vez que ya tengamos instalado el equipo, el aparato donde queramos colocarlo, lo que hacemos es descargarnos la app en nuestro teléfono móvil. La app es muy fácil de instalar, te la descargas del store, la tienes tanto para Android como para Apple. Y una vez que te la descargas, pues una cosa que sí te va a pedir, y es súper importante porque si no, no va a funcionar la aplicación, es que te va a pedir que tengas activada la localización, ¿de acuerdo? No lo sé, cada vez que abra la aplicación a lo mejor el fabricante quiere saber dónde estás ubicado, pues puede ser que le estés enviando los datos de ubicación, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que como no tengas activada la ubicación, no puedes abrir lo que es la aplicación, no puedes trabajar con ella. Una vez que tienes activada lo que es la ubicación y tienes instalada la app, activas el Bluetooth, te emparejas con el dispositivo, igual que te emparejas con la radio del coche y este tipo de cosas, te emparejas con el dispositivo y ya estás dentro, ¿de acuerdo? La primera cosa que te va a hacer la aplicación cuando la se instala por primera vez es comprobar que si hay algún tipo de actualización para el dispositivo. Si es así, se lo descarga y lo instala, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, la primera vez puede ser que tardes un poquito en poner en marcha el detector porque haya que actualizar el firmware del detector y lo hace a través de la app que te has instalado en el teléfono. La app nos va a detectar los dispositivos que tenemos a nuestro alcance y nos va a conectar uno a uno con ellos, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener una lista de todos los dispositivos, de todos los aparatos que tengamos en nuestra red Bluetooth, que sean dispositivos Pixel 360, y nosotros luego vamos a seleccionar con el cual queremos conectarnos. Tengo que decir que las pruebas que hemos hecho sobre el detector han sido
muy divertidas, porque hemos utilizado a nuestros alumnos en prácticas que tenemos tenemos dos alumnos suecos que vienen de un instituto de allí y estos alumnos se llaman Oliver y Salven y han estado haciendo todas las locuras, todas las pruebas que hemos querido hacer para comprobar que el detector funciona correctamente. Hay que decir que en el inicio de realizar las pruebas hemos hecho lo que hace todo el mundo cuando instala una app, que es instalo una app y me pongo a curiosearla sin leerme el manual. Eso fue un error, porque cuando instalamos la app y empezamos a trabajar con ella sin leernos el manual, pues no veíamos que el dispositivo o la app funcionara correctamente, porque lo que hacíamos es poner objetos en movimiento y veíamos que el detector no los detectaba. Para ello pusimos detectores, objetos de distintos tamaños. Cogimos una silla, le pusimos un abrigo de color negro y mediante un cable, una largadera, un cable, íbamos tirando de lo que era la silla para comprobar que el detector detectaba o no. Y veíamos que el detector no detectaba. Sí detectaba cuando colocábamos objetos de color negro. Cuando eran objetos de color negro y eran grandes, sí lo detectaba, pero cuando eran objetos pequeñitos, no lo detectaba. Entonces nosotros decíamos, wow, este dispositivo no funciona bien o no está conseguido, porque realmente estoy provocando movimientos en la zona de cobertura con objetos grandes. Y es que no lo detecta. Y los estudiantes estaban desanimados y decían los estudiantes en prácticas, oye, es que esto no funciona, es que no lo detecta, es que solamente os detecta objetos de color negro, pero también objetos de color negro con cierto tamaño, como sean pequeñitos no lo detecta. Nos volvimos locos. Entonces, frente a esto, digo, bueno, me voy a descargar de la página web del fabricante lo que es el manual de la app y voy a ver qué está pasando ahí. Entonces me di cuenta de que el detector dentro de las opciones de la app diferencia entre lo que es Meeting Room, lo que es una habitación de reuniones, y una habitación estándar. Por defecto estaba seleccionado Meeting Room, donde en esta opción solamente te va a contar el número de personas, no te va a dar otros datos. Cuando seleccionas habitación estándar, es cuando ya sí te va a detectar el detector todos los movimientos que vas a hacer en la zona de cobertura. Y os puedo decir que hemos hecho pruebas y ha detectado hasta objetos muy pequeños, como por ejemplo el celo que tenemos, el rollo que tenemos aquí en España se llama celo, que es para embalar las cajas, que tenemos para pegar las tapas de las cajas, ¿de acuerdo? Pues objetos muy pequeños que la hemos hecho a rodar por el suelo nos lo ha detectado, incluso en distintos colores. Es decir, es un detector que nos hemos dado cuenta que tiene una sensibilidad pasmosa, es increíble, es decir, tiene una sensibilidad increíble, lo va a detectar todo, incluso objetos muy pequeños y con colores diferentes, ¿de acuerdo? Por tanto, tengo que decir que la sensibilidad, la calidad, el ajuste del detector es increíble. Otra cosa a tener en cuenta es que el detector, dentro de lo que es su base de datos o lo que son sus parámetros de ajuste en la app, puede seleccionar entre 5 niveles de ajuste de sensibilidad. Esto es algo que tengo que hablar con el fabricante, porque incluso seleccionando el nivel mínimo, es decir, se supone el menos sensible, el detector era súper sensible, es decir, era increíble. Por tanto, transmití una pregunta al fabricante para decirle, oye, mira, estoy cambiando los distintos niveles de sensibilidad entre el más sensible y el menos sensible, pero realmente colocando el más desfavorable, que es el menos sensible, estoy detectando objetos en movimiento rápido, en movimiento corto, objetos grandes, objetos pequeños. Oye, ¿en qué se basa lo que es la sensibilidad del detector? Entonces, sospecho que puede ser la sensibilidad, que es el cambio de tonalidad en el píxel. Recordar que antes os he dicho que el detector lo que va a hacer es captar una foto, o bueno, nosotros captamos una foto de la zona a cubrir y lo va a comparar con los distintos tonalidades o colores que se van a ir produciendo en la zona que cubre. Entonces, yo sospecho que cuando decimos cambiar de sensibilidad, lo que va a hacer es tener unos márgenes, unos offset de diferencia entre el color patrón que toma como definido en la fotografía y el que se va a producir cuando hay un cambio de color que se produce con el movimiento que vamos a hacer en la zona que está cubriendo el detector. Yo creo que van por ahí los tiros, pero realmente no lo he sabido definir con las pruebas. He lanzado la pregunta al fabricante y bueno, espero que me conteste y cuando lo tenga os lo pondré en los comentarios del vídeo, o si no, como vamos a hacer un tutorial con
con Gabriel, con uno de los responsables de TV en España, pues vamos a aclararlo y definirlo, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que tenéis hasta 5 niveles diferentes de cobertura. Una cosa importante a tener en cuenta es que, como hemos hecho pruebas con objetos muy pequeños, este dispositivo serviría incluso para captar animales, captar mascotas, incluso para establecimientos comerciales o lugares donde tengamos mucho movimiento de pequeños animales, de mascotas, tipo gatos, tipo perros, tipo tal, pues serviría perfectamente. Incluso podríamos saber si los animales han estado comiendo. ¿Por qué? Porque en nuestro mapa de calor estaríamos viendo cómo los animales han estado más tiempo o cuánto tiempo han estado en la zona de los comederos o en la zona de los bebederos o en este tipo de zonas. Por tanto, para animales también lo veo súper interesante con un montón de aplicaciones. Vamos a pasar ahora a ver un poco todas las funciones que este dispositivo nos da en ETS. ¿Qué cosas podemos hacer en ETS? Y bueno, todas las posibilidades que nos da la base de datos que tenemos en ETS.